Muy bien, entonces, buenos días. Y el día de hoy vamos a hablar de la ventilación no invasiva y de los criterios de incubación. Entonces, para iniciar, pues la ventilación no invasiva pues es una estrategia de soporte respiratorio que va a ayudar a mejorar la oxigenación y o la ventilación sin la necesidad de la intubación, reduciendo así pues todas las complicaciones que se puedan llegar a producir por una vía aérea, por invadir la vía aérea, ¿no? Entonces, pues se considera ventilación no invasiva a todo tratamiento ventilatorio pues que no invade la vía aérea de un paciente, ¿no? Y esto se puede utilizar como un tratamiento de algún paciente con distrés respiratorio agudo, también para favorecer con éxito el destete de algún paciente intubado o para el manejo del paciente con alguna patología ventilatoria crónica. Entonces, podemos utilizar alguno de estos tres dispositivos de manera inicial, como lo es el BiPAP, el CPAP y las cánulas nasales de alto flujo. El BiPAP, por sus siglas en inglés, quiere decir Bilevel Positive Airway Pressure, lo que quiere decir que va a tener, va a conllevar dos presiones que van a ser de diferentes magnitudes. El CPAP viene siendo un Continuous Positive Airway Pressure, que va a ser una misma presión continua, y pues las cánulas nasales de alto flujo. Entonces, en estas dos gráficas vamos a poder ver la diferencia entre lo que es la ventilación mecánica espontánea, el BiPAP, contra el CPAP también. En lo que es la ventilación mecánica espontánea, lo que por lo regular el paciente va a regular la frecuencia respiratoria y así como el tiempo y el volumen corriente, mientras el ventilador lo que nos va a estar ayudando o nos va a dar un apoyo va a ser en lo que es la presión soporte, mientras que también el BiPAP, como estábamos mencionando, que se refiere a dos presiones, una de inspiración y una de expiración, que pues se puede ver, esta sería la de expiración y esta sería la de inspiración. Si se dan cuenta, pues son dos presiones diferentes, ¿no? O sea, la de inspiración es mayor a la de expiración, y en cambio el CPAP es una presión que se mantiene constante, es continua, y es la misma presión que se puede valorar en ambos lados de la gráfica, ¿no? Entonces déjame nomás se las traduzco un poquito. Le comentaba a Andrea que les quise agregar esta gráfica. Yo sé que todo el mundo de ventilación mecánica es muy difícil de entender al principio, ¿no? Inclusive cuando tienen muchos años viéndolo también sigue siendo difícil, pero lo que ustedes están viendo es una curva de presión. Si recuerdan, esto es como una cuestión comparativa, ¿no? Lo que vemos de la manera o de la primera gráfica de la izquierda es valorar cómo sería la ventilación de un paciente solamente viendo las presiones sin necesidad de verlo como un modo ventilatorio, ¿no? Entonces, habitualmente, si ustedes se fijan, en la mayoría de los ventiladores nosotros ponemos una presión o un PEC, ¿no? Que le llamamos nosotros una presión positiva al final de la expiración. Eso, ¿por qué lo utilizamos? Normalmente lo que queremos hacer es que la vía aérea no se colapse, ¿ok? La forma de entenderlo es imaginarse ese alveolo que no termina teniendo una presión de cero, ¿no? Sino que termina quedándose a nivel de la vía aérea una presión ahí de reposo que hace que el alveolo no se colapse, ¿no? Que quede distendido. Esta presión es la de 5, por eso nunca llega a 0. Si se fijan en la gráfica no dice 0, dice 5. Entonces una presión suficiente para que el alveolo no se colapse, y la otra es como tu presión pico, la presión inspiratoria máxima que tienes en la vía aérea, ¿no? Entonces es una combinación entre una presión que tiene que quedar en la vía aérea y una presión tope. Ahora, lo de aquí a un lado es como nosotros lo manejaríamos con un BiPAP. Y lo de al ladito, ¿no? Que es donde ese CPAP y presión soporte, es cómo ocurriría en un paciente en un ventilador mecánico, ¿no? ¿El marcador no agarraba en la tele? ¿Sí? No. No, pues no. Okay. Entonces, si me siguen del lado derecho, lo que Andrea va a explicar relacionado con el BiPAP es un modo no invasivo, ¿ok? Este lo puedes administrar por dispositivos que tengan esta modalidad,
pero habitualmente es por medio de una mascarilla, ¿no? O un aparato que, como dicen, no es invasivo, no es un tubo. ¿Okay? Entonces, en un dispositivo que te pueda dar BiPAP, tú vas a manejar una EPAP, que si se fijan es prácticamente un PEP, no invasivo, y una IPAP, que es una presión inspiratoria completa, que incluye también el EPAP, ¿no? Es como si incluyéramos el PEP completo, ¿no? Que ponemos en el ventilador e hiciéramos la suma total, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con ventilación mecánica, el ventilador cuando está intubado sí te lo divide. Lo que sería como ese CPAP sería la PEP que tú pones programada, y la presión soporte sería la que ustedes ponen, por ejemplo, en una ventilación espontánea o en un SIMB. Entonces, si se fijan, la única diferencia, el concepto es muy similar, una presión positiva en el tiempo expiratorio para que no colapsen los alvéolos y una presión extra para llevar, digamos, esa vía aérea hacia un cierto tope o límite que nosotros tengamos programados. Entonces, si quieres continuar, más o menos, ahorita vamos a volver a repasar, para que tengamos la idea de qué se refiere cada gráfica. Se va a ir tocando un poquito más a profundidad cada uno para que, pues si no queda claro ahorita, se va a ir viendo más a detalle. Entonces, el CPAP, lo que estábamos comentando, pues es que siempre va a aplicar lo mismo que una presión continua, ¿no? Pues va a ser la misma durante la inspiración y durante la expiración, que es lo que estábamos comentando en las gráficas, lo que se estaba tratando de observar. Y esto nos va a ayudar a mejorar la oxigenación, pero no nos va a ayudar a eliminar tanto el CO2. En cambio, un BiPAP, como estábamos comentando, que va a mantenerse entre dos presiones, una de inspiración y una de expiración, esta sí nos va a ayudar a eliminar un poquito más el CO2, asistir a la ventilación y nos va a ayudar a reducir la fatiga. Les voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Imagínense los casos, por ejemplo, de apnea obstructiva del sueño. Se han escuchado gente que duerme con una máquina conectada. Entonces ellos tienen una presión continua que está ahí aplicada a la vía aérea para que no se colapse. Entonces prácticamente un CPAP funciona de esta manera, no es una presión que siempre se está administrando, ¿no? Ahora, ¿por qué no te ayuda tanto la ventilación? Porque no hay una presión extra que ayude a meter y sacar el aire. Solamente como si tuvieras un compresor conectado a ti continuamente y estuviera ahí manteniendo que no se colapse. Entonces, en el BiPAP no, en el BiPAP sí hay una presión extra expiratoria. Entonces ahí es lo que hace que el pulmón se distienda más, ¿no? Sí, pues recordando la fisiología, o sea, se podría ver como que el BiPAP es a lo mejor un poquito más fisiológico porque lleva un proceso de inspiración y no de inspiración, mientras tanto el CPAP es una presión constante, ¿no? Que por eso también puede llevar ahorita vamos a ver que a lo mejor lleva a otras complicaciones que no se ven en el BiPAP. Entonces, en esta figura lo que queremos más o menos demostrar es cómo funcionarían los alvéolos colapsados entre un CPAP y cuando no hay un CPAP. Entonces, los alvéolos parcialmente colapsados necesitan menos presión negativa, o sea, durante el CPAP, para volver nuevamente a una expansión completa o una complianza completa del alvéolo, mientras que cuando no tenemos un CPAP, los alvéolos parcialmente colapsados necesitan mucho menos presión negativa para volverse a abrir nuevamente. Okay, no sé. Fácil, imagínense un globo. ¿Cuándo es más fácil inflar un globo? ¿Al principio o ya que está inflado? Ya que está inflado. Es lo mismo. Entonces hagan de cuenta que aquí, en el caso del CPAP, ustedes tienen el globo con el esfuercito primero, que es como para vencer esa resistencia, ¿no? Cuando está más duro. Es como si ustedes mantuvieran el globo inflado a ese tope y ya nomás se infla y se desinfla. O sea, no se colapsa, que sería en el caso, por ejemplo, ¿no? Si tienes el abrasion principal, cada vez que respiras se estaría colapsando. Entonces tendrías que hacer otra vez el esfuerzo grande para abrirlo, ¿no? Y otra vez se colapsa y otra vez el esfuerzo grande para abrirlo. Y el CPAP, ¿no? El CPAP ya hace que ese globito se mantenga como con esa cantidad de aire adentro para que sea más fácil que sea así. No sé si más o menos se entiende, es un poquito más sencillo. Okay, entonces, pues por ejemplo, un alvéolo ya dañado, o pues ahorita vamos a ver a lo mejor unas patologías más ya del lactante o del neonato, pues entonces la presión constante pues la que nos va a ayudar a que se pueda descender más fácil, ¿no? Entonces va a ser más difícil o se ocupa una mayor presión para poder abrir un alvéolo, pues se puede decir como desde cero, ¿no? ¿Sí es? Sí. Ok, entonces podemos aquí ver las ventajas y las desventajas del CPAP. De las principales ventajas vamos a ver que va a poder aumentar la capacidad residual funcional y la presión de oxígeno.
Y vamos a aumentar la distensibilidad, que es lo que estábamos más o menos mencionando ahorita, ¿no? Que va a estar como esta apertura alveolar, que nos va a ayudar a mejorar el trabajo respiratorio, va a ayudar a reducir las apneas y la inflamación. O sea, como siempre va a estar pues abierto, pues no va a haber donde se colapse por completo y pues no vamos a llegar a esa apnea. Va a disminuir el gradiente alveolo arterial de oxígeno, vamos a disminuir los cortocircuitos intrapulmonares y disminuimos, pues como estamos comentando, las apneas obstructivas y mixtas. Pues es lo que veíamos también en la clase que nos manejó Erika más o menos. O sea, como siempre vamos a tener esta distensión y va a haber una oxigenación constante, pues va a haber va a ser más fácil como el intercambio gaseoso, entonces por eso se disminuyen los cortocircuitos o los shunts. Y las desventajas, pues es que vamos a aumentar los riesgos de los síndromes de fuga aérea, o sea, pues se puede ir este área a donde áreas donde no queremos, lo que nos puede crear a lo mejor un neumotórax o, pues, por ejemplo, la distensión gástrica o el CPAP belly, que es como muy frecuente pues en el CPAP. Las desventajas, niveles altos que pueden producir la sobredistensión pulmonar, retención del CO2, que ya lo habíamos comentado, y por ende el aumento del trabajo respiratorio, y al igual que lesiones nasales, ¿no? Que creo que es de lo más común que se puede ver en el CPAP, que los pacientes tienen lesiones en el tabique nasal. Okay. Bueno, este cuadro viene del pack de neonatos, ¿no? Entonces, igual, les digo, ¿no? Es algo que debo estar activando constantemente. Área de neonatos tiene cuestiones diferentes por fisiología, ¿no? Por desarrollo. Entonces, aquí estamos hablando exclusivamente de CPAP neonatal. Entonces, si nos vamos punto por punto, aumentar la capacidad residual funcional, pues es el aire que se queda dentro del pulmón, ¿no? Entonces, por pura anatomía, ahorita lo vamos a ver un poquito más especificado con el ejemplo que trae Andrea, es que el pulmón del neonato tiende a colapsarse, ¿no? Y eso es algo que va a ocurrir siempre porque pueden haber varios factores involucrados, ¿no? Lo principal es que esa vía aérea tiene muy poco de volumen de reserva respiratoria. Entonces es una vía aérea que tiende a estar pendiente al colapso. Y lo otro es que sea prematuro, que tenga déficit importante, pues más colapsable todavía, ¿no? Entonces, toda esa parte de las ventajas, ¿no? Porque aumenta la capacidad respiratoria funcional, aumenta la extensibilidad. La extensibilidad es prácticamente cambios de volumen por cambios de presión. Entonces, si tú aumentas la extensibilidad de una vía aérea, quiere decir que vas a ocupar menos presión para mantener más volumen, ¿no? Entonces, y es el ejemplo del globo, ¿no? Van a tener un alveolo que ya está abierto y van a empezar el trabajo, digamos, del paciente va a ser menos porque no empieza desde cero, no empieza con un alveolo que ya está abierto. Previene colapso pulmonar, va de lo mismo, disminuye el gradiente arterial, mejora la oxigenación o el intercambio gaseoso, disminuye los cortocircuitos intrapulmonares. Ese es un término que a veces nos cuesta mucho entender, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cortocircuitos intrapulmonares nos referimos a áreas que están ventiladas, ya sea que estén bien perfundidas pero no ventiladas, y eso se refiere a que hay alveolos que están colapsados. Entonces, de a mí no me sirve ponerle mucho oxígeno a un paciente si el alveolo no deja el aire. Entonces, cuando decimos cortocircuitos, es que hay zonas que están muertas en el aspecto de que no están participando en el intercambio gaseoso. Los alveolos existen, pero están colapsados, entonces no hay forma de que pase el aire para allá y hay el intercambio con la alveola capilar. Las apneas obstructivas es porque tú mantienes la vía aérea abierta. O sea, entre más tiempo el paciente neonato, si el paciente tiene una apnea prolongada, ¿qué va a pasar con el pulmón? Se va a colapsar. Entonces, ahorita vamos a ver más con el ejemplo que traes. Igual vamos a ver tantito, pero es por eso que en el neonato es muy útil el CPAP, porque yo mantengo una presión positiva constante y eso hace que no se me colapse. Y no es un paciente que no puede respirar, es simplemente un paciente que le quiero ayudar a que sus pulmones estén abiertos, donde tiene un poco volumen de reserva y tiene una tendencia muy fácil al colapso y a fatigarse. Por eso ven mucho neonatos que el CPAP es como una maravilla, no le ponen CPAP y de repente mejora la dificultad y ya no lo intubaron. Pues en ese paciente en particular, por simplemente cuestión de desarrollo y cómo están sus pulmones, ayuda muchísimo. A lo mejor un paciente más grande, como ya un escolar o preescolar, una va a ser imposible que se lo deje, porque ya está consciente y le va a molestar. Y la otra es que quizá el efecto como benéfico, bonito que se ve en el neonato no va a ser tan marcado en el paciente grande. Pero pues el paciente seleccionado, ¿no? A lo mejor alguien con obesidad mórbida, ese tipo de cosas que, pues bueno, no le voy a dar la obtubación porque a lo mejor lo voy a poner peor, pero me da
oportunidad de hacer el intento, ¿no? Pero en el área donde lo van a dar, sí que es como que el gran cambio, ¿no? O es donde sí lo ven un poquito más y mejora, y funciona muy bien en neonatología. Y todo lo demás, pues obviamente, ¿no? Si tú manejas presiones altísimas en la vía aérea, pues van a pasar cosas, ¿no? Y también propias de usar el dispositivo, ¿no? Cuando dicen fuga aérea, pues se puede tronar el pulmón, ¿no? Por sobredistensión, si se extiende a nivel de la caja torácica, eso apachurra el corazón y puede, digamos, disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Simplemente porque hay una presión extra en el tórax. Distensión gástrica por entrada de aire y lesiones nasales, pues obviamente pues, porque tienes unas cánulas ahí que te están dando un flujo constante, no puede evitar. Pero continúo, más para quedar un poquito más claro. Y que es lo que, o bueno, aquí es lo que estábamos comentando, ¿no? Entonces, pues, también podemos ver el síndrome de apnea radical relatal, que es más o menos lo que estaba comentando el doctor. Bueno, pues es lo que estaba comentando el doctor. Entonces, pues lo que estamos viendo es que el neonato, sobre todo el primer año de vida, el recién nacido va a tener, pues, más movilidad de la caja torácica, o sea, la mayor confianza, por lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta, pues, movilidad de la caja torácica, pues, así como se puede insuflar o inflar, ¿no? Distender, pues va a también llegar a colapsarse, entonces pues puede llegar al colapso alveolar casi completo, ¿no? Y esto puede realizar una apnea prolongada y pues esto va a hacer que la caja torácica pues sea más difícil volver a su expansión, por lo que puede colapsar los alveolos y pues donde producimos el shunt intrapulmonar y ahora sí que una hipoxia. Y pues en lactantes, lo que estábamos comentando, pues es que ellos pueden producir un fenómeno del autopep, que con el cierre de la glotis y pues con el tratamiento ese, pues vamos a llegar al Conlecipa para mantener la distensión como más estable, ¿no? Y por eso también vamos a poner unos videos que nos van a ayudar a ejemplificar lo que estamos comentando. Ni más que no lo pude poner, pero aquí lo tengo. Aquí está. O sea, este es uno. Vamos a ver dos videos. ¡Ah! Que no se ve. Okay. O sea, no la pude poner en la diapositiva, no sé por qué, pero los pude descargar. Y a ver. Mejor porque lo tienes como pantalla extendida. ¿Eso cómo extendida? ¿Dónde está? Sí, lo. Ahí está. Duplicado. Ahí está. Otra. Ok. No. Entonces, a ver si lo podemos. Ah, pero aquí está mal. A ver, pon otra vez para. Ah. Y le pegó. Whenever any sounds, it is audible in the screen. The sound you feel the sign has very stressed. Immediately communicate with hospital. Es un poquito agudo, pero ahí lo que quería que vieran, digo, va a dar mucho en materno, ¿no? O sea, ese fenómeno de quejido expiratorio. Si quieres, regresate a la diapositiva. Les va a quedar un poquito más claro. Ok. Entonces, ¿no? Si le explicamos un poquito esa diapositiva, ¿no? Cuando nos referimos que en el primer año de vida la falta de dosificación de la caja torácica genera una confianza muy elevada, casi infinita, quiere decir que los pulmones del neonato o del lactante menor son como si fueran ligas, ¿no? Súper elásticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a ocupar muy poquita presión en un escenario normal para distenderse. Entonces, el neonato no van a batallar. A lo mejor un paciente ya grande, ¿no? Ya con tu caja torácica dosificada, pues tienes que meter más presión para que se abran y se extienda esa caja torácica, ¿no? Entonces, el neonato pues, prácticamente no estás luchando con nada de hueso, no es como cartílago. Entonces, es muy fácil ventilarlos. Pero también los pueden tronar, o sea, cuando los ventilan no es con presión, nomás con que levante el tórax, ¿no?
el volumen de reposo es mucho más bajo que en los adultos. En lo que les digo, tienen una tendencia muy alta a colapsarse. En una apnea prolongada lo que pasa es que su caja torácica es incapaz de evitar que sus pulmones pierdan volumen, entonces van a colapsar, ¿no? Esto produce shock intrapulmonar simplemente porque hay menos alvéolos disponibles y que esto genera una hipoxia, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? O porque ustedes lo tienen que tener en cuenta, cuando roten en neonatos se van a dar cuenta que todos los neonatos van a hacer atelectasias, sí o sí, a cada ratito. Sí, es simplemente entendiendo esto, ¿no? Si yo entiendo que los pulmones o el volumen de reserva o de reposo es muy bajito en un neonato o en un paciente menor, entonces yo estoy consciente que esa caja torácica, en cuanto el paciente deje de respirar, no va a mantener el volumen, se va a empezar a perder, se colapsa, ¿no? Entonces, en estos pacientes van a ver ustedes mucho que van a tener radiografías de control, van a ver que todo el pulmón está blanco, de repente derecho, van a hacer aspiraciones selectivas, ¿no? Entonces, muchas veces con eso es simplemente un tapón de moco, hacen un efecto de válvula, de por sí el paciente ya tiene una vía que es muy colapsable y a cada ratito van a ver fenómenos de atelectasia. Entonces, no me extraña que ese paciente que presentaron en la mañana tenga una atelectasia, porque está en el grupo de edad donde se colapsa. ¿Okay? Entonces, los lactantes tienden a producir un fenómeno de autopep con cierre de la glotis y el tratamiento de esta patología es mantener un CPAP constante. Si llegamos al término de lo que estamos viendo ahorita, entonces el paciente o lactante que trata de hacer, cuando hace, o sea, está generando una presión positiva a nivel de la caja torácica. O sea, es un fenómeno fisiológico para tratar de evitar colapsarse. Pero obviamente el paciente se puede agotar, ¿no? Si empieza a hacer, o sea, ya te está avisando que se está a nada de colapsarse. Entonces es un signo de alarma muy común en neonatos, ¿no? Que es como si un paciente empieza a tener quejido, probablemente no te va a aguantar mucho, ¿no? Entonces, ténganlo o usted piensen en su mente como que mi paciente está haciendo autopep, o sea, está tratando de mantener su vía abierta para que no se colapse, totalmente colapsando. Entonces, en ese punto, si el paciente está tratando de hacer su autopep, lo que necesita es mantener un ciclo, ¿no? Una presión positiva constante para que el paciente no tenga necesidad de estar haciendo te va a sacar una pata, te va a estar haciendo constante y lo va a tener abierto. Así me explico, ¿no? Bueno, fisiológico se entiende así, tiene todo sentido porque está el paciente haciendo el okay. Entonces también por eso está en la evaluación de Silverman Anderson, pues viene el fingido. Entonces, pues aquí esto es la fisiología de por qué llegamos al quejido y por qué es como uno de los datos de alarma y se le va a ocupar. Lo primero que vamos a tratar de hacer cuando se escuche ese quejido es ponerle a un apoyo pues respiratorio, que en este caso pues lo que más va a ser efectivo va a ser el CPAP, por lo mismo que estamos mirando de la presión constante, ¿no? Para ayudarle a mantener abierto, entonces se va a descansar menos y pues ya va a poder tener una mejor respiración. Siempre y cuando se aseguren que el paciente respire por su cuenta. ¿Okay? Si ya tienen un fenómeno de apnea que fue muy prolongado y ustedes consideran que hay un riesgo que el paciente vaya a dejar de respirar, mejor intuben. ¿Okay? Entonces, para poner un CPAP o una ventilación invasiva es necesario que el paciente respire por su cuenta, que es la dirección espontánea. Y este es otro video donde vamos a ejemplificar pues la función pulmonar y cómo pues con el apoyo es un AMBU con una válvula de autopep, ¿no? Una válvula de presión positiva. Entonces, con el apoyo. This quick video is going to demonstrate PPM ventilation with and without a PEEP valve, show you what some of the benefits of using PEEP are on someone's airway. So, right now we're going to ventilate these lungs that hopefully don't look like yours. Regular PPM. You can see each time we bag, they completely deflate, right? All that increased work. Now we add a PEEP valve set to a PEEP of 10 and start ventilating. Notice we end up with much different deflation at the end of those. And just to kind of really see what that PEEP is doing for us afterward, we remove, say we're taking someone off the vent to suction them, look what happens. We're going to have to recruit them all the way back up at deflation. So again, ventilating without a PEEP valve, ventilating with a PEEP valve. Then removing them from it. Thank you for watching. Entonces, no sé si les queda más claro. O sea, eso es lo que pasa cuando dejan un EPA o dejan una presión positiva, ¿no? A nivel de lo que queremos hacer, que no se colapse el pulmón, que no llegue de cero. Se queda esa presioncita allá adentro y ahí. Entonces, el BIPAP
nos ofrece la presión inspiratoria y pues es más alta para facilitar la entrada del aire, y una presión expiratoria que es más baja pues para facilitar su salida. Entonces esto nos va a ayudar a disminuir el trabajo respiratorio y a eliminar más CO2, y por lo tanto el BiPAP nos va a ayudar a mejorar la ventilación alveolar mediante una presión inspiratoria que incrementa el volumen corriente, y mientras que la presión inspiratoria pues va a mantener el reclutamiento alveolar y va a optimizar la oxigenación. Okay. Aquí son dos fenómenos que hay que entender, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ventilación, es simplemente entrada y salida de aire del pulmón, ¿no? Eso se traduce en una eliminación de CO2, como menciona Andrea, ¿no? Entonces, ventilación, entrada y salida de aire del pulmón, y si tenemos un paciente con BiPAP, la presión inspiratoria que tenemos es la que nos va a facilitar la entrada y salida de aire, por tanto la ventilación. Otro fenómeno es la oxigenación, que eso es lo que ocurre a nivel de la membrana alveolar y que por lo general esta nos apoya el PEP, ¿no? O la presión positiva al final de la expiración, o el EPAP en este caso. Son como palabras como muy sinónimas, nomás que cambian dependiendo del... Se entienden el fundamento, solamente dependiendo del dispositivo que están utilizando le van a poner otro nombre a otras letras, ¿no? No sé si queda un poquito más claro. Y pues para cuando vamos a colocar el BiPAP, por lo regular lo que vamos a utilizar pues van a ser las dos presiones distintas. En un inicio pues podemos utilizar el BiPAP en una presión, aquí se ve, como lo habíamos comentado, pues incluso aquí se ejemplifica, pues se va a iniciar en una presión mayor, aproximadamente de 10 a 12 pues, centímetros de agua, y el EPAP pues básicamente a la mitad, ¿no? De 5 a 6, y vamos a mantener el FiO2 pues lo necesario para tratar de mantener unas saturaciones pues por encima de 92 o según sea lo que estemos buscando con el paciente. Ok, suponiendo que este fuera un ejemplo de un paciente con ventilación mecánica, ¿no? Y ustedes lo tuvieran con ventilación espontánea o en CPAP, por ejemplo, soporte. Entonces, en ese caso, por eso era importante las otras gráficas, ¿no? En ese caso, si fuera un paciente que fuera con un tubo, ¿no? Que estuviera ventilado mecánicamente, su CPAP que tuvieran programada en todo, digo, su PEP que tuviera programado en todo caso sería igual al EPAP, que sería de ese 5 a 6, ¿no? Vamos a suponer que tú lo programas en 6, ¿no? Tiene un PEP de 6, lo tengo en ventilación espontánea. Y tu IPAP en ese caso sería tu presión soporte, pero no sería completa. Por ejemplo, si yo quisiera poner lo mismo en un paciente con tubo, este 12 que ven aquí sería una presión soporte de 6 en el ventilador, sumada a este 6, que me daría un 12 en total. En el IPAP tú nomás pones el 12, pero que estás partiendo de 0 aquí, o sea, la cuenta. ¿Me explico? Entonces, en el IPAP sí es como tienes que contar todo desde abajo, desde 0 hasta 12. Y en un paciente con ventilación mecánica, ¿no? Sería nomás tu presión soporte, que sería 6 en este caso, para llegar al 12. No sé si me explico, son como unas sumas. No nos va a tocar mucho ver esto, pero que medio se acuerdan así como que, ¿cómo probamos el IPAP? Bueno, no sería... Entonces, la parte del IPAP, pues por la inspiración, entonces va a aumentar la entrada del aire a los pulmones, aumenta el volumen corriente, disminuye el trabajo respiratorio y elimina el CO2. Entrada y salida de aire solamente, no intercambio gaseoso, entrada y salida de aire. Y la parte del EPAP, o la expiración, pues mantiene los alveolos abiertos, aumenta la capacidad residual funcional, mejora la oxigenación y evita el colapso alveolar. Sí, es complicado verlo, ¿no? Y es bien difícil como tratarlo de reducir a una sola cosa, pero traten de verlo así, ¿no? Como que el IPAP o lo que tenga inyección expiratoria es para ventilar, para sacar, meter aire, bajar o subir de CO2. Y en este caso ya en la cuestión del EPAP o la PEP, ¿no? En la ventilación por invasiva sería alveolos, ¿no? Mantenga abiertos más alveolos, más oxígeno. Ya tratan de verlo de esa manera como para que no se los olvide, pero digo, si lo ves así a profundidad, pues pueden las dos cosas ahí como medio converger, pero es más sencillo si lo ves así. PEP, oxigenación o presión positiva de respiración, IPAP, presión expiratoria, volúmenes, habla de CO2, entrada y salida, punto. Simple y sencillo. Muy bien, todos bien. Y en el CPAP, pues este es, hasta, no sé si pues, lo han visto, va a ser la aplicación de presión de aire a través del nariz, como pues, se puede ver en la imagen también, que mantiene los alveolos abiertos, como lo habíamos mencionado, mejora la oxigenación y disminuye o reduce el trabajo respiratorio, lo que nos va a ayudar aumentando una presión positiva, y esto nos hace que haya un reclutamiento alveolar, porque estábamos diciendo, no, pues esta presión constante y esta presión positiva pues va a hacer que los alveolos se mantengan abiertos y pues que siempre hay este reclutamiento alveolar
y por ende pues pueda facilitar la oxigenación de nuestro paciente, ¿no? Obviamente va a mejorar el trabajo, ¿no? Porque ya tiene los alveolos abiertos desde el principio, como decía el fenómeno del globo, ¿no? O sea, no está inflando los globos desde cero, los está inflando desde el punto donde ya hay menos fuerza para que se abran. Pero no habla aquí, si se fijan, mucho de ventilación, más bien se va como a la cuestión de oxigenación tal cual. Oxigenación alveolos, ¿no? Por el mecanismo que utiliza, pues mantiene la presión positiva constante pues durante todo el ciclo respiratorio, que pues es lo que su nombre lo dice, ¿no? Aumenta la capacidad respiratoria funcional, previene el cierre alveolar y por ende previene las microtelectasias y pues mejora la adaptación pulmonar. Y los parámetros que vamos a poder utilizar inicialmente en un CPAP, pues va a ser una presión inicial, va a ser de 5 a 6, incluso puede haber un máximo de hasta 7 a 8 centímetros de agua, y un FiO2, pues este se va a ajustar para mantener la saturación objetiva, ¿no? Lo que queremos mantener a nuestros pacientes saturados. Y pues serían diferentes ejemplos de los dispositivos que se pueden utilizar, que pueden ser como por tipo mascarillas o como tipo pues cánulas mentales, ¿no? Estoy viendo más bien un CPAP y un BiPAP. Y lo que hemos mencionado también al principio, las cánulas nasales de alto flujo, que pues la diferencia de unas puntas nasales normales o también incluso del CPAP, mantiene una mezcla de gases calentados y humidificados que va a ser pues a flujos superiores a los convencionales, lo que nos va a ayudar a dar un cierto grado de presión positiva y pues un lavado del CO2 en la nasofaringe. Aquí el principio es un poco diferente, ¿no? En teoría dicen que las cámaras de alto flujo te pueden dar cierto grado de PEP, pero no es muy medible, ¿no? No están hechas para eso, pero como tienes un flujo constante a nivel de la vía aérea, pues es como tuvieras una corriente de aire que nunca se colapsa la vía aérea, ¿no? Siempre está como... Entonces, por eso te dicen a veces que puede tener cierto grado de PEP, pero no es igual que un dispositivo que está hecho para eso, ¿no? Sí, en sí no mete per se una presión tan importante, pero no, pues, ayuda, ¿no? Porque es un flujo alto, pues, y constante, que nos ayuda a que se pueda mantener esa oxigenación, además de que pues va a lavar el CO2 que está en la vía aérea superior. Y las cánulas pues también van a tener pues, sus indicaciones o sus flujos. En neonatos vamos a tener se va a tener va a proporcionar un FiO2 del 21 al 80%, y esto nos va a ayudar a mantener saturaciones de entre el 92 al 97%. Y en neonatos va a ser el flujo en litros por minuto, y esto se va a calcular según la constante, que va a ser 0.92 más 0.68 por el peso de nuestro paciente, y eso nos va a ayudar a saber qué tantos litros por minuto le vamos a poder colocar de oxígeno. Ya en lactantes, ya es un flujo como más establecido, va a ser de 5 a 8 litros por minuto. En escolares se puede utilizar de 10 a 20, y en adolescentes pues de 20 litros por minuto. Habitualmente, al menos que les toque, ahorita raro, no es común, en el IMSS no han podido poner más que uno, hace como un año y medio. Dejaron de llevarnos los equipos porque no había ya COVID. Entonces, esa fue su conclusión, que como ya no había COVID, ya no necesitamos cámaras de alto flujo. ¿El COVID se usó mucho? Sí, pero pues obviamente tiene sus usos muy descritos, ya nos ayudarían mucho a evitar muchas intubaciones, y también ayudan mucho a la transición, ¿no? Por ejemplo, es bien común que ustedes vean que extuban pacientes y de repente pues, van a hacer respirador, se va a colapsar la vía un poco al momento de que recién se extuban, ¿no? Hay edema laringio, etc. Entonces, muchos de los pacientes podríamos pasarlos a un alto flujo para que la transición no sea tan de golpe, que siga una presión relativa ahí en la vía aérea. Muchos pacientes se evita que se reintuben, ¿no? Con esto, pero pues hay que tenerlo disponible. Digo, ahí tienen a la Estefan Guadalupe con alto flujo, ¿no? O también otro ejemplo fue el Eitan, ¿no? Cuando se hizo extubar, se intentó pasar a la CPAP para que fuera como más fácil la transición, pero pues no se logró, no se consiguió el dispositivo indicado, y pues se tuvo que volver. El CPAP, sobre todo nasal y en mascarillas, sí es una opción. Hay que considerar que nosotros ponemos CPAP nasal, hay que tener un buen cierre, para que esa presión positiva se mantenga. Entonces, es difícil en los pacientes más grandes porque tienen que mantener la boca cerrada.
teoría para que esa presión se mantenga. En neonatos quizás es un poquito más fácil porque se dejan llevar, ¿no? O sea, lo que tú le pongas, ellos si se quedan más a gusto, ellos van a decir, ok, está bajo por mí. Pero yo ni consciente, o sea, que le pongas una mascarilla de esas así como de 20, imagínate, ¿no? Se la va a quitar, no se la va a dejar. Entonces va a ser pues prácticamente imposible. La cánula al ser tu flujo te da la ventaja de que puede ser un poquito más tolerable, aunque si tú manejas flujos muy altos, y hay pacientes que de repente también se desesperan, ¿no? Les da ansiedad. Pero es una muy buena opción, digo, para eso, para evitar ciertas situaciones. Hay criterios. Obviamente, antes cuando les decían ustedes, ¿no? Como también tienen que tomar muy en cuenta que sus valoraciones tienen que tener fundamento, ¿no? Y tienen que tener ahí valoraciones objetivas para decidir si un paciente lo intuban o no. Antes nos decían, ¿no? Como que si piensas en intubarlo, intúbalo, ¿no? Y es como, espérate, o sea, digo que sí, pero les pongo el clásico caso, ¿no? Si ustedes no están nada preparados, no son pediatras, no han visto mucho y van a un servicio de urgencias y le llegan respirando con una arteriosina de Kussmaul y ustedes se basan en eso porque se les ocurre intubarlo porque lo ven respirando feo, pues se lo van a echar, ¿no? Porque esa no es la causa de por qué está respirando así, sino es un mecanismo compensatorio. Entonces no siempre pensar en el tubo en primera instancia es como que la solución, aunque va a haber casos que de repente llegan a urgencias y dices, sí, ¿no? Ni consciente está, tiene grado de 8, su patrón respiratorio no lo va a mantener, o sea, si no le intubo, pues, pero siempre piensen que hay estas opciones, ¿no? Si los tenemos en hospital, qué bueno, como la Stephanie, pero no es siempre lo habitual. Pero sepan que existen y pues, cómo los pueden manejar. Habitualmente nosotros nos enseñaban que era más fácil por la cuestión de los flujos, 1 a 2 litros por kilo. Así se programa el flujo habitualmente, ¿no? Esos son rangos como estimados, pero si ustedes programan de 1 a 2 litros por kilo no se van a perder, ¿no? Si en algún momento les toca así como que, doctor, ahí está el flujo y a 1 o 2 por kilo, se quitan de bronca. Y el FIO2 que necesite, que por lo general lo vas regulando, es difícil por la cuestión de que es directo de la toma. Entonces le mueves tantito y sube un chorro, le bajas. Entonces, pero ahí con lo que mente de FIO2 para mantener construcción y frías. Y el flujo, 1 a 2 litros por kilo, y no se van a perder. Si están en neonatos, aprendan en neonatos, no sé, les van a decir si es que hay. Y pues ya en caso de que todo se fracase, vamos a ver los criterios de intubación, que pues puede ser por protección de la vía aérea, por falla ya de oxigenación y o de ventilación, un potencial deterioro clínico, indicaciones neurológicas o consideraciones gasométricas, como pues lo hemos visto aquí, ¿no? Entonces, por protección de la vía aérea, pues puede ser por incapacidad de fonar o producir sonidos audibles a pesar del esfuerzo respiratorio, estridor inspiratorio que no mejora a pesar de la posición, despejar vía aérea o terapias médicas, ¿no? O sea, ya se nebulizó, ya se hizo, ya se expiró y todo, y a pesar de todo eso, pues no mejora. Incapacidad para manejar secreciones, que tenga un trauma facial con compromiso o sospecha de lesión de la vía aérea, un trauma cervical con compromiso o con sospecha igual de lesión de la vía aérea, con fallas de oxigenación o de la ventilación, que haya evidencia clínica de insuficiencia respiratoria, cianosis o intoxicación severa por CO2, un potencial deterioro clínico, que puede haber pacientes con quemaduras mayor a 40%, pues se debe considerar una intubación, quemaduras circunferencias de cuello, quemaduras de rostro, quemaduras por inhalación, con datos clínicos que podamos observar, ¿no? De saturación, eritema orofaringio, estridor, ronquera, afonía, que se vean las fibrisas pues quemadas, que haya anafilaxia que no mejore algún manejo médico o pues estado epiléptico que no reaccione al tratamiento. Indicaciones neurológicas, pues lo hemos visto con un Glasgow menor a 8 en un TCE severo o una disminución de un punto en el Glasgow posterior a un TCE severo. Y las consideraciones gasométricas que también hemos visto aquí en la terapia, pues que sea una saturación pues menor a 88, a pesar de lo que estamos poniendo el oxígeno suplementario, una presión parcial de oxígeno menor a 60 mililitros de mercurio, a pesar incluso también del aporte de oxígeno suplementario, o el PCO2 mayor a 50 mililitros de mercurio y que tenga una compresión de hipercapnia. Y esas serían las indicaciones de intubación. Hay más, digo, el tema de, bueno, son criterios, ¿no? Por lo general, se los dividen en clínicos y gasométricos, ¿no? O de laboratorio.
Entonces, sí, pues en términos generales son esos. Igual revisen el tema, ¿no? Porque sí creo que pudiera ser hasta un tema un poquito más amplio el hecho de solamente las criterios de intubación. Digo, el objetivo y principal pues era ver lo de los dispositivos de ventilación invasiva. Acostúmbrense a que existen. Van a ver mucho que aquí como que nos vamos a lo primero, ¿no? Es como que si el paciente no respira bien, intubación. Pero sepan que existen, probablemente en el módulo de neumo lo vuelvan a ver y van a ver un poquito más amplio este tema. Hay opciones antes de empezar el tubo. Si el paciente definitivamente ya hicieron este tipo de intervenciones, como dicen, ¿no? Manejo médico, ya intentaron invasivo y no mejora y necesita intubarse, pues intuba, no pasa nada. La idea de usar estos dispositivos es para que alguien los esté vigilando, ¿okay? Puede pasar que ustedes pongan un dispositivo de este tipo y ningún médico se vuelva a parar ahí. Entonces también corre mucho riesgo de que el paciente pueda entrar en un evento, por ejemplo, un paciente que tiene riesgo de apnea, ¿no? Y no lo estás vigilando, pues te va a caer en paro, ¿no? O un paciente que se fatiga también. Entonces, si van a usar un dispositivo no invasivo, es para que estén vigilando de manera constante, revaluando, y si ven que en un momento, ¿no? A lo mejor un tiempo prudente, la mayoría de los pacientes que extubamos o que hacemos un manejo de este tipo, ¿no? A lo mejor no invasivo, yo diría que máximo 2 horas, tú ya te diste cuenta si tu intervención mejoró o no mejoró, ¿no? Si en un lapso de 2 horas no ves una mejoría o ves empeoramiento, ahí hay que, bueno, no te esperes. Pero sí hay que estarlo revalorando y pues igual a lo mejor el materno les va a tocar un poquito más el uso de los no invasivos, por lo que ya vimos. Entonces aprendan cuando vayan allá, o sea, acostúmbrense que a lo mejor un CPAP va a estar un CPAP burbuja, ¿no? Son esas cosas que a veces hacen ahí medio hechizas, ¿no? Pueden salvar un neonato. Para ese grupo está excelente, por lo que ya vimos, pero a lo mejor pacientes más grandes ya no va a ser, no le va a poner un CPAP burbuja no escolar, ¿no? No creo que funcione. Entonces,